La Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro de la Biblia, de hecho, hasta el último libro de la Biblia, sobre profecías, revelaciones que Dios comparte y que eso nos prepara a nosotros para que estemos listos y dispuestos a serle fiel y saber que cualquier revelación o palabra de Dios que nosotros podamos recibir tiene que ser filtrada por la que ya Dios nos ha provisto, porque la Biblia se convierte en ese filtro, en esa medida que pone límites a lo que el ser humano debe compartir o no y saber lo que viene de Dios y lo que no. Casi la mitad del Antiguo Testamento está formada por libros proféticos o libros que fueron escritos por profetas y para compartir sus profecías. Nos encontramos que la Biblia en el Antiguo Testamento al final tiene un gran número de libros que son categorizados entre profetas mayores o menores de acuerdo a la extensión de los libros y al nivel de detalles que ellos proveen de sus profecías y el contexto de ellas. Y nos encontramos como por ejemplo que hay profetas mayores que escribieron sus libros y están recopilados en la Biblia, como Isaías, Jeremías, y las lamentaciones de Jeremías, Ezequiel, Daniel, que son libros más grandes. Y también están los profetas menores. Y estos son precisamente libros más pequeños, más breves, y que son los de Oseas, de Joel, Amós, Abdías, Jonás, que es una historia bien conocida, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Además de estos libros están también profetas en ambos testamentos. Nos encontramos en el Antiguo Testamento con otros profetas como Noé, Moisés, Elías, Eliseo, Samuel, Joel y otros que están como personajes con historias proféticas también en el Antiguo Testamento. Y uno dice, bueno, eso es en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también tiene su equipo. Nos encontramos a Juan el Bautista, que fue quien preparó el camino para la llegada del Mesías, el que bautizó a Jesús. Encontramos a Jesús que profetizó sobre los últimos tiempos y muchas cosas que habrían de ocurrir. Tenemos a Pablo, a Agabo, a Felipe, a sus hijas que eran profetizas, así que las mujeres también. Tenemos a Bernabé, a Judas Barsabás, a Silas, a Juan, el que escribió Apocalipsis. Entonces, cuando vamos a lo largo de la Biblia, encontramos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay un sinnúmero de profecías y de profetas que nos dan a entender que Dios continuó este proceso de usar a personas para revelarle cosas determinadas y que aunque en estos tiempos no son revelaciones nuevas para que sean doctrinales o formen parte de la Biblia o sean aplicables para todo el mundo o en todas partes, porque ya para eso tenemos la Biblia, sí son cosas que pueden funcionar de manera particular para una congregación, para una persona, en unas circunstancias específicas. Y si fuéramos de alguna manera a definir qué cosas son las profecías, pudiéramos decir que es la articulación, bueno, la comprensión por supuesto también, pero la articulación de un mensaje que ha sido revelado por Dios para que las personas sepan cómo llegar a una relación saludable con Él o mantener esa relación saludable, que conozcamos también las consecuencias del pecado que podamos estar infringiendo o para prepararnos de cosas que han de suceder en el futuro y Dios quiera hacérnoslas saber, dárnoslas a conocer. Entonces, entre otras cosas, pudiéramos decir que las profecías son formas a través de las cuales Dios nos revela, nos da a conocer cosas que puedan servir para la edificación de la iglesia. Cuando Pablo presenta esta idea de los dones espirituales, dice, el propósito de ellos es precisamente, como lo dice primero los Corintios 12:7, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, es decir, estos dones espirituales para provecho mutuo. El Señor les va a dar a uno un
un don determinado a otro, le va a dar otros dones, pero es para la edificación mutua, para la bendición de la iglesia. Y Pablo incluso añade luego en el capítulo 14, versículo 3, ya hablando específicamente de este don de profecía: el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para la edificación, la exhortación y consolación. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿sigue la iglesia necesitando de estas cosas? De la edificación, de la exhortación y de la consolación. Yo diría, por supuesto que sí. Todos necesitamos ser edificados. ¿Sigue la iglesia necesitando de ser exhortada y consolada? ¿Y cómo Dios lo hace? Pues Dios lo puede hacer de muchas maneras. Y la profecía juega un papel fundamental en este proceso que Dios usa para que tú y yo vayamos madurando, vayamos creciendo, vayamos avanzando en nuestra fe para servir al Señor y comunicar también su voluntad. Así que ya hemos visto que la Biblia tiene un sinnúmero de casos proféticos, muchos personajes, incluyendo el Nuevo Testamento hasta el último libro de la Biblia. Nos encontramos también el propósito de definición de la profecía. Y entonces vamos a ver ya más específicamente los dos lugares que estuvimos viendo en la lectura bíblica. Y cuando hablamos de Daniel, Daniel era un hombre que tenía una multiplicidad de dones. En mi opinión, tenía el don de fe, el don de milagros, tenía también el don de conocimiento, de la palabra de conocimiento, porque Dios le dio conocimiento de cómo interpretar sueños y cosas por el estilo. Pero también era un profeta, así que este hombre estaba realmente bien cargado de dones porque así Dios lo dispuso. Y dice Daniel, cuando escribe su historia y el contexto de la profecía, dice que él estaba orando, él estaba buscando la presencia de Dios. Y allí, en la presencia de Dios, comienza a orar con una actitud de arrepentimiento y humildad, y también con preocupación por su pueblo, orando porque Dios bendiga, porque Dios sane, porque Dios santifique a su pueblo. Y a Dios le agradó eso, a tal punto de que Dios quiso darle a conocer y revelarle cosas que habrían de pasar. De hecho, Daniel estaba orando por lo que era arrepentimiento y perdón, y precisamente esta profecía que Dios le permite conocer y compartir habla acerca de aquel que habría de traer perdón y vida eterna a todos aquellos que creyeran en él, al pueblo de Dios y también al resto del planeta, al resto de la raza humana. Y dice Daniel que allí en ese tiempo de oración, dice que se le apareció un ángel, el ángel Gabriel. Y dice que se le apareció en forma de persona en ese momento de oración. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y vemos aquí cómo Dios, cuando le va a dar la profecía a Daniel, manda por adelantado, en este caso, a un ángel. Y una de las cosas que Gabriel menciona es precisamente que Daniel necesitaba sabiduría e entendimiento. Y una de las cosas que me venían a la mente es que quizás en la sabiduría, en la multitud de conocimiento de Dios, porque si Dios es Dios, lo sabe todo, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cuando hay mucha información, imagínese que usted no tiene mucho conocimiento de algo y viene un científico con muchos grados académicos a decirle a usted y hablarle acerca del espacio, del cosmos, del universo, y le empieza a decir palabras y teorías y cosas, y aunque hablen nuestro mismo idioma, nos hablan de eso y la mitad de las cosas no las entendemos. Ahora imagínese usted cuando Dios nos quiere hablar. ¿Cuánto tiene Dios que comprimir esa información?
¿Cuánto tiene Dios que elaborar y reelaborar ese conocimiento para que nuestra mente pequeñita la pueda entender, la pueda procesar y tenga la habilidad para compartirla? Eso tiene que ser algo sobrenatural que Dios hace, porque en nuestra mente finita no podemos encapsular todo lo que Dios tiene para decirnos. Entonces, una de las cosas que hace Dios para que nosotros pudiéramos estar listos para recibir y también comunicar una profecía, una revelación, un mensaje de parte suya, es que Dios tiene que habilitarnos espiritualmente para comprender ese mensaje y para recibirlo. Y otra cosa que dice este ángel, le dice a Daniel: mira, al principio de tu ruego, cuando comenzaste a orar, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Daniel se tiró de rodillas y empezó a hablar, y ya Dios estaba dando la orden. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué lindo está esto. Esto es uno de esos versículos que me dan envidia santa, pudiéramos decir. Qué lindo. Miren, el corazón de Daniel estaba tan empapado de su amor por Dios, de su amor por su pueblo, que buscaba momentos para hablar con Dios. Era una devoción para él, era un privilegio, era una bendición, era de mucha alegría para Daniel el poder tener un encuentro con Dios, un tiempo de hablarle a Dios, de adorar a Dios aquí en sus rodillas. Y dice que desde que comenzó a hablar, a rogarle a Dios, ¿y qué es lo que estaba rogando de acuerdo al contexto de esta oración? Estaba pidiéndole el perdón de Dios, estaba pidiendo por su pueblo para que Dios también santificara a la nación. Estaba Daniel preocupado por su relación con Dios y por el pueblo de Dios. Y a veces me vienen preguntas a mi mente y me pregunto si realmente son preguntas que Dios pone en mi corazón. ¿Será que los dones del Espíritu Santo se han visto con menos influencia y en menos cantidades en estos tiempos, al menos por algunos de nosotros? Porque Dios como que no está ofreciéndolos. ¿O será porque hay muy pocas rodillas dobladas ante Dios, buscando su presencia, anhelando pasar tiempo con Él? ¿O será que estamos descuidando nuestra relación con Dios y nos importa mucho más lo que pasa en el mundo? Le ponemos a nuestra vida como prioridades el trabajo, la familia, y olvidamos las palabras de Jesús, que dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido a tu vida, porque Dios lo ha prometido, porque Dios nos ama, porque Dios es fiel y Él lo puede hacer. ¿Será que Dios habrá cesado los dones? ¿O será que realmente ha disminuido la búsqueda de Dios por parte de su pueblo? Así es. Como dicen los americanos, food for thought. Eso es ahí para que cada uno de nosotros pueda analizar cómo está mi relación con Dios. ¿Pudiera yo estar en una relación más sana con Dios? ¿Le he dado la espalda a Dios? ¿He descuidado mi tiempo de oración? Porque miren lo que incluso le dice una tercera criatura, por así decirlo. Está Dios, está Daniel y está ahora el ángel Gabriel hablando. Es decir, es otra persona, no es Dios directamente hablándole a Daniel. Pero mira lo que le dice el ángel a Daniel: porque tú eres muy amado. Esto también me impactó, esto me hablaba. Wow, yo quiero ser así de amado. Yo no dudo que Dios nos ama. De hecho, dice Juan 3:16 que Dios ama a todo el mundo, al punto que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Tenga vida eterna, ¿verdad? Pero este ángel le dice a Daniel: wow, de verdad que tú, muchacho, tú eres privilegiado, Danielito.
Te tiraste de rodillas y enseguida estaba Dios dando órdenes para que vengamos aquí a atenderte, a hablarte, a traerte un mensaje de parte de Dios. Así. Y no es para orgullo humano, es precisamente para tener un corazón humilde delante de aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todo el universo, eterno, todopoderoso, omnisciente. Para Él no hay nada imposible, y que Él haya querido tener ese nivel de cercanía, pero con un ser humano, con una persona que quería tener también ese nivel de cercanía con su Padre Celestial. Qué lindo, qué importante. Que tú y yo podamos valorar esos momentos buscando la presencia de Dios, sabiendo que hay muchas bendiciones que cosechar de nuestra relación con Dios, por esos encuentros que tengamos con Dios con frecuencia. Hay que orar, hay que buscar de Dios, hay que pedirle al Señor también que ponga en nuestro corazón esa devoción, esa disposición y ese deseo por tener esos tiempos en su presencia. Y le dice Gabriel a Daniel, le dice, mira, entiende pues la orden y entiende también la visión. Y aquí es donde le da este ángel, Gabriel le dice a Daniel, mira, esta es la profecía. 70 semanas están determinadas, y ahí sigue hablando, dice, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Sabe quién es el Santo de los Santos? El Mesías, el esperado por el pueblo de Israel, aquel que vendría a cambiar toda la historia de esa nación y del mundo, aquel que venía siendo la prioridad de todos los israelitas, sabiendo que habría en él esperanza, descanso y también victoria. Esperaba a todo el pueblo. De hecho, todo el Antiguo Testamento está alrededor de preparar al pueblo de Israel, de preparar a esta nación que vendría a ser de bendición para todo el mundo, para que conociera, se santificara y se preparara para la llegada del Mesías y Salvador. Y dice Dios, mira, le voy a revelar cuándo viene la respuesta a esa oración. ¿Cuándo va a llegar aquel que perdona, que sana y que da vida eterna? Dice, 70 semanas están determinadas hasta la llegada del Santo de los Santos. Gloria a Dios. ¿Y sabe cuándo pasó eso? En el tiempo determinado en esta profecía. Cada semana era una compilación. Como mismo una semana tiene 7 días en el tiempo profético y en el lenguaje de aquel tiempo, pues una semana significaba 7 años. En vez de 7 días, 7 años. Así que cuando hablaba de 70 semanas, estaba hablando de 70 grupos de 7 años. Y decía la profecía más adelante cuándo iba a comenzar y cómo se iba a distribuir. ¿Y sabe qué es lo que pasó cuando se cumplió esa profecía? El año en que Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio. Eso es una palabra tremenda. Eso es una palabra tremenda que nos habla a nosotros de cómo Dios en su gran conocimiento lo sabe todo. Nos encontramos esta historia en el Antiguo Testamento. Y esta historia recoge, entre otras ocasiones, entre otras cosas, que el Espíritu Santo, a través de los ángeles o a través de su obra, en este caso, porque ya habita en nosotros, nos da, número 1, la habilidad para comprender la profecía. Nos da también la palabra que tendrá cumplimiento porque Dios es fiel. Ahora, está también este otro texto ya en el Nuevo Testamento, y es Pablo hablando y habla de todos estos dones, y entre otras cosas dice Pablo, mira, y él mismo, hablando de Jesús, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y entonces dice, ¿para qué? Y dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios,
hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto hay que masticarlo bastante. Esto está fuerte, esto está cargado de información. Primero nos dice, mire, el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios, habilita al ser humano con dones y talentos, y entre ellos están los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros, entre otros dones también que vemos en otras partes que Pablo escribió. Y uno se pregunta, bueno, ¿dejó la iglesia de necesitar ser capacitada? ¿Dejó la iglesia de necesitar su preparación y edificación como cuerpo de Cristo y estar unida? Si las profecías están dentro de este grupo y nosotros seguimos valorando a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, y damos gracias a Dios por cada uno de ellos, ¿tenemos nosotros alguna autoridad o alguna evidencia bíblica como para decir con suficiente claridad que, ok, bueno, estos y estos sí, pero ni estos, ni estos, ni estos otros? No, porque dice la palabra de Dios que todos ellos funcionan para la edificación y capacitación de los santos, es decir, de la iglesia, porque cada uno de nosotros somos santos en Cristo, no solo santificados por la sangre de Cristo, sino que somos también santos porque esta palabra significa apartados para Dios. Mis amados, tenemos delante de nosotros una bendición muy grande, y es el saber que Dios quiere seguir guiando nuestras vidas. Dios quiere seguir ayudándonos a crecer, a ser perfeccionados en su amor. Y dice, dentro de todas las personas y atributos y dones que voy a darle a las personas, a la iglesia, para que se animen y se confirmen y se consuelen y se edifiquen unos a otros, les voy a permitir también conocer mi voluntad, incluso de manera particular o personal o a modo de congregación. También, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, yo pudiera o entiendo que los profetas siguen siendo para estos tiempos. Las profecías siguen estando presentes. Las vemos con frecuencia, al menos las profecías que se cumplen, al menos las profecías dadas por personas con integridad y santidad. Quizás no las vemos con frecuencia, porque quizás no dice la Biblia que tiene que haber 3 profetas por iglesia, ni dice la Biblia tampoco que en cada pueblo van a haber 30 profetas. No, dice la palabra que el Espíritu Santo es quien da esos dones de acuerdo a como Él entienda. Y si el Espíritu Santo entiende que, aunque son efectivos y necesarios, no tienen que ser para todo el mundo ni para todos los lugares, Él es el que decide eso. Él es el que sabe lo que está haciendo. Tú y yo estamos llamados a poner nuestras vidas a disposición de Dios para que Él haga en nuestras vidas lo que Él quiera hacer, como lo quiera hacer y cuando lo quiera hacer, porque Él es el que sabe. ¿Cómo tú y yo podemos contribuir a la capacitación de los santos, a la obra del ministerio, a la edificación del cuerpo de Cristo? Necesita la iglesia todavía poder ser atendida y guiada hacia la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Por supuesto, siguen siendo necesidades actuales dentro de la iglesia. Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere que lleguemos a la madurez cristiana, que no seamos siempre como bebitos espirituales, gente que ni sabe nada de Dios, ni sabe lo que Dios quiere hacer con sus vidas, ni nada por el estilo. Dios quiere levantar personas que puedan profetizar. Al menos eso es lo que entendemos de su palabra. Pero lo va a hacer con cualquiera.
De acuerdo a lo que uno ve en las Escrituras, los que tenían esos dones de profecía eran gente que amaban a Dios, que buscaban de Dios, eran personas que estaban dispuestos incluso a sufrir por Dios, porque por lo general los profetas de Dios no tuvieron una vida ni cómoda, ni una vida tampoco muy larga. Muchos de ellos fueron ejecutados, fueron asesinados de manera brutal. Todavía hoy en día sigue pasando. Que es verdad que todavía en estos tiempos nos seguimos encontrando con gente que abusa de los dones de Dios. Gente que dice que Dios les dijo cuando Dios no dijo, por supuesto. Y tendrán que dar cuenta delante de Dios. Tenemos a Jesús quien dijo que algunos irán delante de Él y le dirán, pero Señor, si en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo hice milagros y sanidades. Y Jesús le dirá, pero no te conozco. Dios juzgará y juzgará con severidad a aquellos que usen su nombre falsamente y confundan a las personas y mientan diciendo que Dios lo dijo. Pero eso no descalifica el don que Dios ponga en aquellos que con integridad y sanidad en sus corazones y amor por Dios quieran ser usados. Porque como mismo no descalificamos a los pastores ni al ministerio pastoral, aunque han habido muchos pastores que han abusado de su autoridad, que han abusado de sus posibilidades, y lo mismo han robado ofrendas, que han maltratado otras personas. Eso no descalifica el ministerio pastoral ni el ministerio de un evangelista. Se sigue levantando otro evangelista por allá, se sigue levantando otro pastor por acá. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en la iglesia y Dios la quiere atender. Lo mismo, aunque haya gente que profetice mentiras y aunque haya personas que abusen de ese don y digan lo que Dios no les mandó a decir, ellos darán cuenta delante de Dios. Pero eso no descalifica, en mi opinión, no descalifica esos dones ni el trabajo que, de acuerdo a las Escrituras, entendemos que Dios quiere seguir haciendo. La iglesia sigue necesitando madurez, la iglesia sigue necesitando seguir creciendo. Y miren cuál es la meta: llegar a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos falta todavía un buen tramo, ¿verdad? Como mismo los pastores, los evangelistas y otros dones y ministerios contribuyen a eso, también Dios puede levantar en el medio nuestro a profetas que hablen palabra de Dios y que puedan edificar la iglesia en orden, porque las Escrituras hablan del orden, y que sepa que no es por emocionalismo. Y hay que tener una vida de oración y una vida en integridad para uno saber que está compartiendo de verdad lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Hubo una ocasión en la que Dios me usó para compartirle a una hermana algo que pasaría. Y sucede que estábamos en un tiempo de oración y viene esta hermana y pide por su hija, que llevaba muchos años queriendo tener hijos y todavía no había podido quedar embarazada. Y ahí comenzamos a orar por ella, y cuando estamos en oración, yo siento que debo decirle que va a tener su nieto, es decir, que la hija va a quedar embarazada y que va a tener su bebé antes de Navidad o antes de que termine el año. Y yo ahí seguía orando para que Dios se glorificara, y ahí seguía ese pensamiento en mi cabeza. Y en obediencia se lo compartí al final, públicamente. Le dije: hermana, entiendo de parte de Dios que su hija va a quedar embarazada y que van a tener un hijo antes de que termine el año, antes de Navidad, fue lo que le dije. Y así pasó. Gracias a Dios, ¿verdad? Si no, pues que me cayeran a pedrada ahí por mentiroso.
gloria a Dios. Esto le dio consuelo, la edificó, pero ¿sabe cuánto edificó mucho más a esta mujer y a su hija? Cuando recibió la noticia de su hija, poco tiempo más tarde, que estaba embarazada. Esa mujer recibió testimonio de que Dios estaba escuchando sus oraciones, de que Dios sigue siendo fiel, sigue siendo compasivo, y su embarazo estuvo bien, su hija, la bebé nació y todavía está ahí. Y esa familia sigue asistiendo a la iglesia y sirviendo al Señor. Dios quiere seguir edificando. Dios quiere seguir haciendo. Dios no lo ha hecho muchas veces, pero no hace falta que lo haga muchas veces porque Él sabe cuándo tiene que hacerlo. Lo que hace falta, mi amado hermano, es que tú y yo estemos dispuestos y le digamos al Señor: Señor, aquí estoy. Quiero que tú me cambies y me prepares para recibir el don que tú quieras darme y como tú quieras usarme. Y Pablo dice, de hecho, deseen el don de profecía porque es de gran bendición para la iglesia. Y yo lo vi en esa experiencia. Pues que Dios nos ayude a que seamos del tipo de personas que, como Daniel, buscaba la presencia de Dios y que estemos listos para recibir lo que Dios quiera darnos en el momento que haga falta, porque la necesidad sigue siendo grande. Dile al Señor: aquí estamos, Dios. Te doy gracias por tu palabra y te doy gracias, Señor, porque hemos podido comprenderla. Solo te pedimos, Dios mío, que si quieres ungirnos con cualquiera de estos dones, que estemos listos para recibirlo y que tú nos uses con poder y que tu nombre sea glorificado, porque te hayamos servido bien. En el nombre de Jesús. Amén.